¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva temporada del programa Somos el Canal Pluralista, conducido por el periodista Rodrigo Vara López, el que les habla, y esta vez me acompaña el ingeniero comercial, doctor Héctor Varas. ¿Cómo está, don Héctor? Bien, Rodrigo, gracias por invitarme en este programa. Con gusto participo y dar las opiniones que más puedo entregar de mi punto de vista técnico y, bueno, apoyar en esta iniciativa que yo encuentro que es muy buena para todos los espectadores que van a poder ver posteriormente el programa. Hoy vamos a hablar, en este programa vamos a hablar acerca del cable submarino chino y las sanciones a los funcionarios del gobierno por parte de Estados Unidos, el futuro de la economía después del cambio de gobierno y además vamos a hablar del conflicto entre Irán y Estados Unidos y su impacto en la economía nacional. Perfecto. ¿Qué opinas del cable submarino chino y los problemas que ocurrieron entre Chile y Estados Unidos? Bueno, primero tenemos que contextualizar un poco. Este era un contrato que se estaba pretendiendo realizar a través de una concesión del gobierno de Chile a una empresa pública de China, que era la proveedora de un cable de fibra óptica de alta velocidad, de alta capacidad de transferencia de información y de datos entre Hong Kong por el lado de Chile y Hong Kong por el lado de China. Primero que llama bastante la atención que este contrato y las autorizaciones respectivas, la evaluación de impacto ambiental, fueron un tiempo récord en comparación a otros proyectos. Eso es lo primero que llama la atención. Lo segundo, que la información surge, pareciera que no era muy bien informado y, y entiendo que el gobierno entrante, liderado por José Antonio Kast, el presidente electo por el electorado de Chile, con una gran mayoría, se entera de este tema por la prensa. Si bien dice el presidente en ejercicio que Gabriel Boric le había manifestado esto entre líneas, algo en forma muy breve al presidente Kast, pero tal vez no le dio a conocer todas las aristas y las magnitudes de posibles dificultades que podrían enfrentar con Estados Unidos. Porque Estados Unidos, desde el punto de vista de su política exterior, como seguridad nacional o interés nacional, lo aprecia como una amenaza. Primero, porque es una empresa pública china, por todo lo que involucra lo geopolíticamente estratégico de la capacidad de transferencia de información y qué tipo de información va a transferirse por vía esa fibra óptica. Y por lo tanto, trae una serie de cuestionamientos por parte de Estados Unidos y con medidas concretas y claras, suspendiendo las visas para, para el ministro de Transporte y Comunicaciones, una subsecretaria y otro directivo más del ministerio. Eso ya llama bastante la atención. Ahora, ¿qué ocurre? Que un gobierno entrante, que es ideológicamente opuesto al gobierno actual, el gobierno actual, liderado por el presidente Boric, de alguna manera colocó un sello político exterior sobre el tema de los derechos humanos. Pero en esta materia entró en una contraposición tanto con Israel como con Estados Unidos. Una de la dilatar, de ver las credenciales diplomáticas de los embajadores, en el fondo desfasar este tema. Lo que obviamente trae es una serie de consecuencias tirantes en las relaciones bilaterales Chile-Israel, Chile-Estados Unidos. Por otra parte, Israel es un socio estratégico de Estados Unidos, pero también lo ha sido de Chile, porque en el contexto propio de la seguridad nacional de Chile, Israel es un gran proveedor de partes y piezas de muchos de los armamentos que hoy día tiene Chile.
Por lo tanto, no es cualquier socio. Uno puede privilegiar ideológicamente algunos principios, pero también tiene que estar velando la seguridad propia, nacional, al país que representa. Y creo que en esta instancia el presidente Boric no ha sido consecuente con eso. Eso por una parte. Lo segundo que ha sido reiteradamente ha hecho cuestionamiento a la política exterior de Estados Unidos de su presidente Donald Trump. Y no hay que olvidar que nosotros estamos en el hemisferio de gran influencia estadounidense. Por lo tanto, tenemos que actuar de acorde también a la posición geopolítica estratégica de Chile. Ahora bien, ¿qué ocurre? China es el principal socio comercial de Chile hoy día. Y luego viene Estados Unidos. Chile tiene que tener una agenda muy diversa entre Estados Unidos y China, de tal manera que le permita intercambiar el comercio, porque Chile es una economía muy pequeña, abierta, con una apertura económica que ya tiene varias décadas, desde 1978 en adelante, que ha tenido bastante éxito y gracias a esa apertura económica ha logrado incrementar varias veces el Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, Chile tiene una estrategia de apertura y esa apertura económica la ha continuado. La inició el gobierno militar y la ha continuado todos los gobiernos posteriores al gobierno militar, los gobiernos democráticos, lo que implica que han valorado la apertura económica. Y esta apertura económica se hace con diplomacia, se hace con una política arancelaria adecuada, una política cambiaria apropiada y con una política de inversión extranjera óptima, más todo lo que pueda agregarse como cooperación internacional. Por lo tanto, todos esos componentes de los cuales estamos conversando son necesarios que tienen que ser analizados en las políticas comerciales bilaterales, tanto con China como Estados Unidos, y también agregaría el caso de Israel. Ahora que inicia el gobierno José Antonio Kast, entra con una dificultad. Entra una dificultad porque una dificultad que la ha dejado el gobierno que está saliendo entre China y Estados Unidos. Lo importante acá es que Chile tiene que privilegiar sus intereses nacionales, tiene que seguir intercambiando con China, especialmente con empresas privadas, no tratarse de involucrarse con empresas públicas. Y si es con empresas públicas, que sean muy acotadas, de tal manera que no sea cuestionada por Estados Unidos para que no haya sanciones de Estados Unidos hacia Chile. Porque, quiera o no se quiera, Chile no se puede ver como un igual frente a Estados Unidos, porque es una potencia de mayor crecimiento económico en el mundo y Chile necesita de ambas potencias, incluso de muchas otras más, Europa, Japón, Taiwán, Corea del Sur, etcétera. Por ello, Chile tiene que ser un país muy abierto, pero inteligentemente abierto, en ese sentido de priorizar su intercambio comercial, su inversión extranjera y tener las medidas necesarias para seguir integrándose al resto del mundo. Eso es lo que te podría comentar, Rodrigo, sobre el tema del cable submarino de fibra óptica de la empresa pública china. ¿Cómo ve el futuro de la economía nacional después del cambio de gobierno? Bueno, primero hay un contexto internacional que tenemos que reconocer. Hace una semana atrás no teníamos el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Teníamos cierto nivel de tranquilidad, eso por un lado, a pesar que teníamos todos estos cuestionamientos de la política exterior de Estados Unidos, de aumento de aranceles, los aranceles que están siendo analizados por una Corte Suprema Federal de Estados Unidos, donde al parecer tendría un revés el gobierno de Estados Unidos por la aplicación de estos aranceles, muchos de ellos han sido cuestionados por esta Corte Suprema. Y por otra parte, eh, tenemos esta confrontación
pero internamente teníamos otros problemas. Teníamos una economía inflacionaria, cuya inflación ha ido disminuyendo gracias al gran esfuerzo que ha hecho el Banco Central. Y por otra parte, vemos que hay una reactivación económica que ha sido favorable, una porque se ha ido reduciendo la tasa de instancia monetaria y eso trae por lógica la disminución de la tasa interbancaria y repercute en un mayor número de costos financieros en el mercado de capitales. Por lo tanto, hace asequibles que muchos proyectos que antes estaban marginados por el alto costo financiero puedan entrar a ejecutarse y a invertir. Pero esa inversión se está haciendo con una expectativa favorable, positiva, desde cuando se previó, desde el punto de vista del mercado, que en Chile iba a acceder un gobierno pro mercado, pro capitalista, en el fondo del área de la alianza, más o menos del área de la derecha. Eso ya ocurrió. Por tanto, estas expectativas se fueron asentando. Vemos que la inflación va disminuyendo, el crecimiento se va a ir dando en la mayoría de las regiones, pero una de las grandes dificultades que va a presentar la economía en Chile es el empleo, el nivel de empleo. Hemos tenido un alto desempleo en los últimos años y uno de los elementos que están jugando en contra es aquel desempleo informal que trae consecuencias desde el punto de vista social, porque no se están pagando previsiones sociales, no se están pagando los seguros de salud y eso involucra realmente un gran problema para la sociedad chilena. Por otra parte, el gobierno de Chile tiene que enfrentar un alto déficit fiscal que ya viene desde varios años atrás. Todo porque el gobierno de Chile, en sus distintos gobiernos, ha ido asumiendo una serie de compromisos que involucran gastos permanentes. Por ejemplo, la gratuidad educacional, el tema de salud y el sistema previsional. Esto no ha sido acompañado de una productividad económica de los factores productivos del país. Me refiero al factor trabajo, al factor capital, que realmente puedan rendir del punto de vista económico impuestos para poder financiar este gran gasto público que se ha ido incrementando y que se va incrementando más allá de nuestras posibilidades de crecimiento de la economía. Por lo tanto, la economía chilena necesita una inyección de crecimiento que tiene que ser con expectativas favorables, pero esa inyección de crecimiento debe estar asociado a un mayor producto y una mayor diversificación de base productiva, ya sea por el lado del litio, por la minería del cobre, por la minería no metálica, el tema de la agricultura, la salmonicultura, e incluso por el área de los servicios, que la economía chilena necesita realmente intensificar su productividad. Otro problema de más largo plazo que se aprecia es el bajo crecimiento poblacional, pero eso va a impactar en varias décadas más. Si bien se ve en forma incipiente, pero va a tener una dificultad. Y lo otro que también se va dando, en la mayoría de las empresas se están incorporando los sistemas de inteligencia artificial que ahorra mano de obra y la mano de obra tiene que reinventarse. Y eso implica que esa reinvención de mano de obra, de reestudio, de volver a especializarse en otras áreas, va a ser totalmente necesaria para los profesionales o para los técnicos o para los trabajadores de la economía chilena, para que puedan insertarse nuevamente con este nuevo dinamismo de la inteligencia artificial. Y creo que esto lo está viviendo todo el mundo, pero Chile tiene que realizar su esfuerzo para lograr un mejor desempeño para incorporar a la mano de obra de acuerdo a estas características propias que está teniendo la economía con la inteligencia artificial. Por lo tanto, en resumen, te podría decir que tenemos, por un lado, el conflicto de Irán y Estados Unidos, Israel,
que los costos de los combustibles van a aumentar y pueden seguir aumentando, sobre todo por la incertidumbre que se tiene desde el punto de vista logístico de todos estos combustibles que tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Y eso va a impactar el 20% aproximadamente del procesamiento de combustible. Aunque nosotros no nos proveamos, no nos estemos proveyendo de ese sector económico, pero obviamente el aumento del costo de combustible va a ser para todo a nivel mundial. Y eso va a implicar que nuestra balanza comercial va a tener un mayor costo. Si bien es cierto, el precio del cobre ha ido aumentando y eso puede mitigar un poco, pero va a tener algún impacto en el tipo de cambio, va a tender a aumentar. Vamos a tener un poco de presión inflacionaria importada por los costos de los combustibles y eso va a redundar en un mayor esfuerzo del Banco Central de poder controlar la inflación. Por lo tanto, lo que nosotros observamos no se ve como algo, si bien hay impulso de crecimiento, pero tenemos algunos frenos por el costo de combustible. Y lo otro que, ¿cómo vamos a revertir el tema de la situación del empleo informal para lograr un mayor bienestar para la sociedad laboral? Que creo que es uno de los aspectos que va a tener que tocar el presidente Kast, más todo su programa de gobierno asociado a la seguridad, al control de la inmigración y otras variables más. Eso es lo que te podría comentar. Y siguiendo ahora el mismo tema, ¿qué opinas del conflicto entre Irán y Estados Unidos? Ya. Mira, en ese tema, nosotros tenemos que hacer un poco de historia. Cuando Irak invadió Kuwait, en el año 1990, si no me equivoco, Estados Unidos intervino. Yo no podría decir si, bueno, ¿por qué Estados Unidos interviene algo que no necesariamente la afecta directamente? Pero lo que pasa es que la política exterior de Estados Unidos, si bien durante el siglo pasado tuvo un gran rol geopolítico, también de reconstrucción post Segunda Guerra Mundial, la revolución de Corea, de Japón, parte de Europa, todo lo que involucró en la confrontación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la élite de estos países que estaban acompañando a la Unión Soviética. La división entre Europa Oriental y Occidental, que de alguna manera se simbolizaba con el muro de Berlín, eso viene como un arrastre de historia, pero hoy día Estados Unidos enfrenta un bloque asociado en forma con Rusia, China, Irán, India, principalmente, y, y son antagónicos. Por lo tanto, hay confrontación por los aranceles comerciales, pero Estados Unidos siempre ha tratado de controlar el Golfo Pérsico, porque es geopolíticamente estratégico, del punto de vista económico, porque ahí hay gran parte de transporte marítimo que transportan tanto gas como petróleo. Y justamente el estrecho de Hormuz, donde tiene una gran influencia territorial Irán, tiene un control de ese paso. Entonces Estados Unidos siempre ha estado muy atento a lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Para Estados Unidos, ¿qué le conviene? Que sea una guerra corta, rápida y precisa y que se logre disminucionar rápido, pero con un Irán totalmente controlado. Pero controlado no solamente desde el punto de vista militar, sino también de la perspectiva del Ejecutivo de Irán. En las últimas intervenciones militares que hizo Estados Unidos sobre Irán, murió la persona que lideraba políticamente ese país y eso involucra un vacío de poder, pero ya tienen un sucesor que a Estados Unidos no le ha sido de buena vista, o sea, no es su privilegio y así lo ha manifestado claramente el presidente Trump. Por lo tanto, ¿qué se pretende? Que haya un cambio político interno. Y además hay un tema también de una visión occidental.
maltrato hacia el género femenino que se hace en Irán también tiene una visión occidental que es mucho más Eh, liberal. per- Perdóname la interrupción, pero el líder supremo de Irán que falleció fue el ¿Mm? ayatolá Ali, fue el ayatolá Ali Khamenei. Sí, y tengo entendido que el sucesor sería su hijo. Sí. No estoy seguro de ello, no lo que yo leí en prensa rápidamente, pero no lo ratifiqué, no lo corroboré. Ahora, gracias por la aclaración. Ahora, dentro de todo este contexto, hay otro elemento, la confrontación continua que ha habido entre Israel e Irán. Pero también dentro de Irán está el terrorismo que es liderado por Hezbollah. Y Hezbollah tiene su influencia en los alrededores, en países que son relativamente opositores a Estados Unidos e Israel. Incluso hay antecedentes que Hezbollah tenía relaciones hasta con Venezuela. Por lo tanto, también hay una trascendencia mayor de la perspectiva de Estados Unidos. Si el conflicto fuera muy prolongado y se alargara, vamos a tener consecuencias económicas se van a incrementar el costo de combustible y no van a descender. Y eso podría traer una disminución de la actividad económica en el mundo, que tendría una consecuencia mayor. Le afectaría a Chile y a otras economías, al resto de la economía mundial igual. Pero si el conflicto fuera corto y muy, muy corto y acotado, podríamos rápidamente volver a tener la senda de crecimiento que todos esperamos tener. La verdad que no se tiene claro cuáles van a ser las situaciones de así en adelante, aunque el presidente de Irán señaló que un alto al fuego y que podría ser una distensión, pero creo que esta tensión política va a continuar. ¿Hasta cuándo el nuevo líder religioso sea reemplazado por otro y que no tenga relación, pero es que es muy difícil que no tenga relación con el poder anterior? Lo cual lo encuentro muy difícil porque es una religión que está ya implementada desde cuando tuvo que salir el zar de Irán, y eso hace mucho tiempo. Bueno, ahora la última pregunta. ¿Qué expectativas tienes sobre el nuevo gobierno? Respuesta corta porque se nos está acabando ya el tiempo. Mira, mi expectativa es que tiene un programa bastante claro y concreto. Veo que es un gobierno que tiene metas muy precisas, va a priorizar el crecimiento económico, va a priorizar la seguridad, y eso va a traer seguridad a la actividad económica. Creo que va a generar mayor empleo y sobre todo va a resaltar a Chile, sobre todo en materia de inversión extranjera, y eso va a traer crecimiento. Bien. Espero que les vaya muy bien, porque Chile bastante tiempo ya ha dejado de crecer y no puede continuar con tasas de crecimiento muy pobres como las que la ha tenido en los últimos años. Sobre todo en los gobiernos, el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el gobierno de Gabriel Boric. Creo que una tasa de crecimiento de esa no ayuda a la pobreza, al contrario, la perpetúa. Y lo que tenemos que hacer nosotros es tener una actividad económica sustentable, fuerte, creciente, que pueda realmente mitigar la pobreza con mayor empleo y mejores remuneraciones. Esas son mis expectativas. Bien, de esta forma damos por concluido un nuevo capítulo de la nueva temporada del programa Somos el Canal Pluralista, conducido por el que les habla el periodista Rodrigo Vara López y el ingeniero comercial Héctor Varas, esta vez de conductor en este
capítulo. Gracias, Rodrigo. Nos reencontraremos la próxima semana.